Era el héroe que todos adoraban, el salvador del mundo. Pero cuando el peligro acechó de nuevo, y su propio padre se arrodilló suplicando que peleara, él decidió que ya era suficiente y eligió ver el mundo arder. Al abrir los ojos una vez más, el báculo de poder que siempre lo acompañaba había desaparecido. Frente a él, un hombre que todos llamaban amo lo observaba. En ese instante lo entendió todo. Este hombre debía ser su padre en esta nueva vida. De pronto, vio cómo esa mano enorme se acercaba hacia él. La pequeña no pudo evitar pensar con amargura. En esta reencarnación número 100, ¿voy a morir tan rápido otra vez? Pero al segundo siguiente, esa mano gigante la acarició con una ternura inesperada. Y el hombre rompió a llorar, dando gracias al cielo porque su pequeña hubiera nacido sana. Antes de que pudiera procesar lo que pasaba, su madre ya la tenía de vuelta entre sus brazos. Así comenzaba su vida número 100. El inicio de su camino como la consentida de la familia. Pronto decidieron llamarla Natasha, un nombre que cargaba con el peso de la palabra héroe. Pero ella odiaba ese título más que a nada en el mundo. En todas sus vidas anteriores, llevar el nombre de héroe solo le había traído desgracias. Viviendo siempre en la miseria absoluta. Cada vez que el peligro golpeaba a la puerta, solo esperaban que ella se sacrificara por los demás, para que fuera ese héroe que todos exigían. Las palabras egoístas y cínicas de su antigua familia la hicieron despertar de golpe. Invocó el báculo capaz de salvar a la humanidad, pero también de reducirlo todo a cenizas. Estaba decidida a terminar con este mundo de una vez. Pero al ver a esos niños indefensos, rezando con desesperación por una oportunidad, su corazón flaqueó y eligió salvarlos una última vez. Quizás esta nueva vida era el premio por sus 99 actos de bondad. Por primera vez sentía el calor de unos padres, con rostros que irradiaban una felicidad pura. Mientras tanto, una silueta la observaba desde las sombras, espiando cada movimiento a través de la puerta. Pasó un mes de absoluta tranquilidad. Pero ella no bajaba la guardia ni un segundo. Los recuerdos de sus vidas pasadas seguían doliendo. Cada vez que mostraba su verdadero poder, su familia la abandonaba por puro miedo, solo para buscarla cuando la necesitaban, exigiendo que diera su vida por ellos. No esperaba que esta vez las cosas fueran diferentes, menos cuando le habían puesto, otra vez, un nombre relacionado con el heroísmo. Poco a poco fue analizando su entorno. Esa mujer hermosa de cabello blanco y ojos azules era su madre, quien con solo unos mimos lograba dejarla profundamente dormida. Y su padre, un gigante de cabello rosado, que parecía un pan de Dios ante todos, pero que en realidad era un auténtico psicópata en privado. Además, la pequeña notó algo extraño. Cerca de su cuna, siempre rondaba una mujer vestida de sirvienta. ¿Quién vigila así a un simple bebé? Las familias nobles daban miedo de verdad. De repente, la voz furiosa de su padre retumbó afuera. Estaba perdiendo los estribos, regañando al médico que la examinaba, exigiendo saber por qué su hija nunca lloraba, ni hacía ruido, ni sonreía. Aunque el pobre hombre intentaba explicarle al duque que los signos vitales de la bebé eran perfectos, el padre ya tenía la espada en mano listo para ejecutarlo. Dentro de la habitación, la pequeña no entendía nada. Estaba acostumbrada a ser silenciosa. Era su forma de sentirse segura y pasar desapercibida. No pensaba meterse en problemas por nadie. Pero los gritos de súplica del médico llenaban la mansión. Pensando en que él la había ayudado a nacer, decidió que le echaría una mano esta vez. Al escuchar el llanto de su hija desde el cuarto, el rostro del padre cambió a una sonrisa radiante. La levantó con una delicadeza extrema. Mi niña hermosa, qué pulmones tan fuertes tienes. Al ver las lágrimas de alegría en los ojos de su padre,
El corazón de la pequeña empezó a ablandarse. Pero mientras el hombre la llenaba de mimos, una niña pequeña que acechaba en la puerta apretó los puños y entró en la habitación hecha una furia. Parecía que los celos le estaban ganando. Natasa se puso nerviosa de inmediato, siendo la recién nacida que robaba toda la atención. ¿Qué clase de reclamos le esperaban de esa pequeña? Aunque, para ser honestos, su cara de enfado era lo más tierno del mundo. Su hermana mayor la observó un buen rato haciendo pucheros. ¿Así que tú eres mi hermanita? Pero si eres una monada. Lauren por fin tiene a su propia muñequita. La niña le preguntó enseguida a su padre si podía compartir su postre favorito con la bebé. Natasa agitó las manos negándose de inmediato. En ese momento, ambos la abrazaron con más fuerza. Parece que la niña entiende lo que decimos. Su padre le dijo a Lauren que se lo comiera a ella, que la pequeña aún era muy joven para dulces. Pero la hermana insistía, que si ella comía sola, Sasha se pondría triste ante la tentación del dulce frente a ella. Natasa balbuceaba pidiéndole a su padre que la detuviera, temiendo que si se descuidaba, le daría un bocado. Pero su padre, que estaba loco por ella, pensó que estaba intentando decir papá. Al final, con el permiso del duque, su hermana se terminó el postre de un bocado y luego le entregó su peluche favorito, el que nunca soltaba ni para dormir. Tanta felicidad la tomó por sorpresa. Natasa seguía sin poder creerlo. Empezó a llorar fuerte para intentar que se hartaran de ella. Pero tanto su hermana como su padre solo la rodearon con más amor y ternura. Al ver la cara tan graciosa de su hermana, a Natasa se le escapó una pequeña risa. Su plan de hacerse odiar había fracasado por completo. Ahora los tenía a todos comiendo de su mano. Lo que no sabía es que su hermano mayor, a quien aún no conocía, sería peor. Cuando el peligro volvió a aparecer, fue salvada por un niño pequeño, algo que nunca vivió en sus 100 reencarnaciones. Poco tiempo antes de eso, mientras la niña descansaba en su cuna, los sirvientes aburridos no paraban de acercarse a ella, haciendo muecas ridículas para hacerla reír. Incluso el médico, que casi muere a manos de su padre, se unió a la tontería. Pero nada funcionaba. El rostro de Sasha seguía serio como una piedra. Pronto su madre llegó y los echó a todos a patadas, aunque ellos ya planeaban su siguiente táctica en la puerta. Cuando la pequeña volvió a abrir los ojos, vio una cabellera rosada y una mirada dulce. Escuchó cómo pronunciaba su nombre con cariño. Y Sasha se dio cuenta rápidamente que ese chico frente a ella era su hermano mayor, 5 años mayor que ella. Y por si fuera poco, es el futuro heredero del ducado. Un niño prodigio con la agenda a tope. ¿Qué rayos hace perdiendo el tiempo buscándola? Sasha se puso en modo alerta máxima al instante. Esa cara de sospecha dejó a su hermano totalmente confundido. Él estiró la mano y le apretó esos cachetitos que intentaban verse serios. De pronto pensó que quizás era porque no traía un regalo, y que por eso su hermanita estaba tan de malas. Así que, siguiendo el consejo de Roro, sacó su posesión más valiosa, su rey tigre favorito. La pequeña empezó a entrar en una crisis existencial. ¿Por qué todos en este lugar se esfuerzan tanto solo para sacarle una sonrisa? ¿Será que esta es la verdadera diferencia entre familias? Es como una recompensa tras luchar durante 100 vidas. No puede permitirse romperles el corazón ahora. Al ver la sonrisa sanadora de Sasha, Damián quedó completamente hipnotizado. Con una sola señal de su parte, todas las cabecitas asomaron por la puerta, espiando ese momento que parecía un milagro. En un segundo Sasha se sintió ahogada en puro amor. Decidió que ya no ocultaría sus emociones y que viviría como la verdadera hija del duque. Pero desde que se volvió más activa, Sasha parece un maniquí de prueba sin alma.
En cuanto se pone un conjunto que les gusta, todo el mundo pierde la cabeza por ella. Hasta su madre, que siempre es tan reservada. No para de lanzarle piropos a cada rato. Incluso ofreció pagar 10 veces más por toda la ropa de la tienda. Pero todo esto empezó hace unas semanas. Con apenas 5 meses de nacida, Sasha ganó un territorio de juegos más grande que su cuna. Todo para que practicara gatear y balbucear. Pero su padre juraba que ella le estaba diciendo que lo amaba. Sasha le lanzó una mirada de desprecio y se alejó gateando. Empezaba a disfrutar de esta vida tan tranquila. Y se tiró al suelo para darse la vuelta relajada. De pronto se llevó una sorpresa. Toda la familia estaba en fila admirando el espectáculo. Roro gritaba emocionado como un fan loco. Su padre hasta estaba llorando de la emoción. Solo su hermano, que es un observador nato, se dio cuenta. Sasha parece tener un talento mucho más brillante que otros niños. Para celebrar la primera vuelta de la niña, organizaron una fiesta por todo lo alto. Aquello parecía un banquete imperial de lujo. Las criadas se turnaban para acercarse a ella, intentando absorber un poco de su buena suerte. Una simple vuelta de un bebé. Y la familia entera ya estaba de fiesta descontrolada. La gente aquí tiene un corazón demasiado grande. Pero cuanto más la quieren, más miedo le da que un día todo esto cambie. Mientras los fuegos artificiales explotaban en la noche, su madre le susurró bajito al oído que no necesitaba ser una niña perfecta, ni destacar sobre los demás. Que con crecer sana y feliz era más que suficiente. Pero estando en la casa de un duque, un deseo tan sencillo es casi imposible de cumplir. Un día Sasha descansaba tranquilamente como siempre. Como la fiesta de ayer fue agotadora, los guardias se tomaron el día libre. La habitación estaba más silenciosa que nunca. Solo quedaba una criada temporal vigilando. Quizás por ser una adolescente en crecimiento. No tardó nada en quedarse profundamente dormida. Sus padres se habían ido temprano a sus asuntos oficiales. Su hermano estaba en plena clase. Y Roro descansaba en su cuarto por un resfriado. Era la oportunidad perfecta que no podía desperdiciar. Intentaría practicar cómo ponerse de pie ella sola. El objetivo de hoy era el sofá que tenía enfrente. Sasha gateó con todas sus fuerzas hacia la meta. Estaba a 1 centímetro de apoyarse en el mueble. Justo cuando iba a levantarse, alguien la agarró de repente por los aires. Era una criada con cara de no romper un plato. Murmuraba cosas extrañas entre dientes. Todo se sentía demasiado turbio. Sasha tuvo un reflejo rápido y empezó a llorar a todo pulmón. Pero la criada sacó un arma que ya tenía lista y le tapó la boca con fuerza. Al poco tiempo Sasha dejó de moverse. Enseguida se la entregaron a un tipo vestido de negro. El hombre salió corriendo con ella en brazos, hasta que la niña despertó y vio que seguía viva. Para descubrir quién era el cerebro de todo esto, decidió no usar su poder de teletransportación todavía. En ese momento una flecha salió de la nada y se clavó directo en la pierna del hombre. ¿Acaso había un tercer bando involucrado? Sasha abrió los ojos lentamente. Un chico rubio estaba apuntando al hombre con su espada. ¿Qué crees que estás haciendo? Viendo que solo era un chiquillo, el secuestrador se levantó y le ordenó que se largara. No podía entenderlo. Hacía nada que habían salido de la mansión. ¿Cómo los habían rastreado tan rápido? Y encima este niño los había seguido solo. El hombre empezó a suplicar que lo dejara ir, diciendo que tenía sus motivos para hacerlo. Pero el joven no le dio ni un segundo de tregua. Blandió una espada enorme listo para cortarle la cabeza. Y no era un farol para nada. La niña se dio cuenta enseguida. La forma en que empuñaba el arma era perfecta, sumado al flujo de magia increíble que desprendía. Su identidad no podía ser la de cualquiera. Lo liquidó de un solo golpe certero. Mientras el hombre caía al suelo,
Él atrapó a Sasha con total delicadeza y empezó a revisarla de pies a cabeza preocupado. Pero en ese instante, Sasha notó que el tipo se levantaba de nuevo, lanzándose para atacar por la espalda al chico indefenso. En el último milisegundo, Sasha soltó un destello de magia, cortando de raíz cualquier intención del atacante. El chico se quedó de piedra, pensando que su sola presencia lo había asustado tanto. Pero usar magia siendo tan pequeña agotó a Sasha, y empezó a respirar con mucha dificultad. El joven pensó que tenía frío. Se quitó su propia capa y la envolvió con fuerza para protegerla. Fue un momento realmente cálido. Muy pronto todos llegaron al lugar del rescate. Al ver la escena, el hermano de Sasha empezó a temblar de pura rabia. Con la cara sombría ordenó que se llevaran al hombre para interrogarlo hasta las últimas consecuencias. Frente a todos los presentes, el hermano se puso en contra de su propio amigo. El chico rubio sentía un nudo en el estómago, deseando con todas sus fuerzas tener una hermanita tan adorable como Sasha. Poco después de que la rescataran, sus padres no se despegaron de ella ni un segundo, muertos de miedo por si algo volvía a pasar. Al verlos tan angustiados, Sasha deseó poder crecer de la noche a la mañana. Al día siguiente su padre asignó a 20 caballeros de élite, solo para vigilar cada paso de su hija, para que no hubiera ni una mínima opción de otro secuestro. Mientras tanto, los dos culpables, después de romperles un par de huesos, los echaron a patadas. Sasha no sabía ni qué hacer ante semejante caos. Y su padre, todo un bromista, le pidió a la pequeña de 6 meses que soltara un discurso para motivar a los caballeros. Todo el mundo empezó a emocionarse, gritando a todo pulmón el nombre de la pequeña Sasha. Ella solo balbuceó un par de cositas sin sentido, pero fue suficiente para que la sangre de los caballeros hirviera de emoción. Durante el mes siguiente a ese evento, Sasha terminó con 2 guardias personales dentro de su cuarto y un relevo de caballeros vigilando su puerta las 24 horas. Mientras tanto, ella intentaba adaptarse a este cuerpo de una bebé de apenas 7 meses. Recordó aquel día en que sus padres, que casi nunca salían, se fueron de la mansión con una cara de muchísima prisa. Lo que viene no va a ser nada fácil. Seguro que ya hay enemigos moviéndose entre las sombras. Y lo que ella menos quería ver era esa expresión de angustia en el rostro de sus padres. Sasha estaba ahí esforzándose por mantener el equilibrio, cuando de pronto escuchó la voz de su hermano detrás. Al ver lo mucho que se esforzaba su hermanita, Damián abrió los brazos de par en par, esperando a que ella se lanzara a sus brazos. Sasha captó la señal de inmediato y gateó a toda mecha hasta refugiarse en el pecho de su hermano. Pasaron 10 minutos. Damián no quería soltarla por nada del mundo. Le acarició la cabecita con ternura y le contó que su amigo el rubio quería venir a verla. Al recordar el momento en que ese chico la rescató, la mirada de Sasha se volvió firme de repente. Ese muchacho, que técnicamente era un extraño, le daba la sensación de haberlo conocido en otra parte. Quizás eran secuelas de haber reencarnado tantas veces, pero la forma en que movía su capa le traía una nostalgia muy extraña. Tenía que aprovechar este encuentro para confirmar sus sospechas de una vez por todas. En ese mismo instante, el chico ya estaba llegando a la mansión del duque. No podía esperar ni un segundo más. El hermano lo paró en la puerta para leerle la cartilla. Le advirtió que más le valía ser educado. Pero en cuanto abrieron la puerta, el rubio entró disparado. Al ver a Sasha rodeada de gente, el niño corrió directo hacia ella, olvidándose por completo de los modales y el protocolo. Estaba loquito por la pequeña. Hasta se le olvidó presentarse como es debido. Su hermano tuvo que recordarle que ella no era una reina, sino la princesa de la casa del duque, y le exigió que se presentara con la mayor elegancia posible.
al ver lo serio que se puso Damián. El rubio soltó una carcajada burlona, pero luego recuperó un poco la compostura. Tomó la mano de Sasha como todo un caballero y se presentó como Mijail de la familia del duque Leventis, el joven maestro Il. Una presentación tan rimbombante que dejó a Damián tieso como una piedra. Como el padre de Il estaba enterrado en trabajo, el pequeño se quedó instalado un mes entero. Usó la excusa de estudiar con Damián, pero en realidad solo quería ver a Sasha. «Bebé, ya estoy aquí de nuevo». El niño corría hacia ella moviendo la cola de alegría. Tenía tantas ganas de verla, que el pobre Il salió del baño y se presentó con el pelo todo chorreando. A Sasha esto le daba hasta dolor de cabeza. ¿En serio este tontito solo tiene 6 años? De pronto el niño sacó un rubí gigante y como siempre se lo ofreció a Sasha. En el tiempo que Il pasó con ella, se dio cuenta de que la niña casi nunca sonreía. Y la criada le echó más leña al fuego diciendo que la sonrisa de la señorita no es para cualquiera, que solo si eres muy cercano podrías verla un poquito. Desde ese día, cada vez que Il venía de visita, traía lo mejor que encontraba para intentar ganársela, con las provocaciones de Damián y Roro de por medio. El orgullo de Il se encendió tanto que casi se trae todos los tesoros de su casa. ¿Pero qué bebé aceptaría un rubí como regalo? Sasha suspiró con resignación y siguió con sus ejercicios de rehabilitación para bebés, mientras el niño se comía la cabeza pensando qué hacer. Sasha logró alcanzar una esquina del sofá, pero de repente el chico soltó el rubí, justo dentro del gorrito de la niña. Sasha se distrajo por completo, y su cuerpo se fue hacia atrás sin control. Justo antes de que se diera el golpe contra el suelo, Il reaccionó a tiempo y le protegió la cabeza. No podía creer que hubiera perdido el equilibrio así. Sasha estaba aturdida, hasta que vio el rubí tirado en el piso. Furiosa apretó sus puñitos, y en su propio idioma de bebé, empezó a regañar al chico por su tontería. Lo increíble es que el niño parecía entenderle todo, y empezó a contestarle en una charla bilingüe rarísima. Hasta la criada se quedó con la boca abierta. Pero para Sasha esto era lo más molesto del mundo. ¿Cómo es que este tipo tan maleducado podía entender sus balbuceos a la perfección, dejando en ridículo incluso a su propia familia, para no herir los sentimientos de los suyos? Sasha decidió ignorar a Il por completo, pero él no se daba por vencido. Incluso se ofreció a enseñarle a caminar. Il presumía de que era un experto caminando, que lo había logrado a los 6 meses de nacido. Y le tendió la mano a Sasha. Ella iba a mandarlo a paseo, pero de pronto Il imitó los gestos de su hermano, y su cuerpo aceptó la ayuda por instinto, con tal de crecer rápido. No le quedaba otra que confiar en este chico. Con la paciencia que tuvo Il, Sasha no tardó nada en dominar el equilibrio. Tras adaptarse un poco, lo siguiente era empezar a soltar las piernas. Il la guiaba con un cuidado extremo, muerto de miedo de volver a cometer un error. Y Sasha por fin dio sus primeros pasos milagrosos. En ese momento Damián apareció de la nada, y le empezó a presumirle el logro de la niña. Sasha se puso nerviosa e intentó soltarse de su hermano, pero él, sin decir palabra, la cargó de golpe para protegerla en su pecho, y empezó a revisarla por si se había hecho daño. Il trató de explicar que fue un descuido suyo, pero que por suerte no se golpeó fuerte, y que él le cubrió la cabeza perfectamente. Al oír que estuvo a punto de golpearse la cabeza, Damián se puso hecho una fiera, y le prohibió a Il volver a tocar a Sasha. Il intentaba explicarse desesperadamente, pero Damián le gritó fuera de sí: «Si no estuvieras tú aquí, Sasha no correría ningún peligro». Un silencio sepulcral cayó sobre los dos. Claramente esto ya no era una pelea de niños de 6 años. Si fueran niños normales,
quizás el ambiente no sería tan pesado. Pero llegados a este punto, ella sabía que también tenía parte de la culpa. Pero para resolver este conflicto entre ellos, quizá no queda más remedio que hacer esto. Intentando deshacer el malentendido entre sus hermanos. La pequeña princesa llora como nunca antes lo había hecho. Es tan inteligente que usa su llanto para apelar al instinto protector de ambos. Desde que Il rescató a su hermana, Damián, que está totalmente obsesionado con ella, se dio felizmente su tiempo para estar a su lado. Pero siendo hijo único, Il no tenía idea de cómo tratar a un bebé de 7 meses. Intentó copiar todo lo que hacía Damián, pero el resultado fue un desastre. En medio del caos, la princesa llegó incluso a balbucear el nombre de Il, lo que dejó a todos con el corazón roto, al ver que casi se cae por una travesura de Il. Su hermano estalló en furia. Sasha, temiendo que la brecha entre ellos creciera, decidió llorar con todas sus fuerzas. Ambos corrieron de inmediato a consolarla. Al ver que el ambiente mejoraba, Sasha señaló a Il. Tras un momento de silencio, Il se disculpó sinceramente con Damián. Su hermano abrió su corazón, confesando que solo estaba celoso y que no estaba realmente enfadado con él. Finalmente hicieron las paces. Il no pudo evitar preguntar con timidez si podría seguir viniendo a visitar a la pequeña princesa, lo que hizo reír a los dos niños. Quizá por el cansancio de haber llorado tanto, la visión de Sasha se volvió borrosa. En el sueño, llegó a un lugar desolado, donde descubrió una piedra sellada, de la que provenían gritos de auxilio. Su cuerpo se sintió atraído hacia ella, y en el instante en que Sasha la tocó, el sello se rompió por completo. Apareció un niño lleno de luz, diciendo que él era el único que podía comprenderla. Entonces la conciencia de Sasha volvió a la realidad. Al abrir los ojos, vio a todos mirándola. Resulta que llevaba una semana con fiebre. Roro y Damián lloraban desconsolados a su lado, deseando poder estar enfermos en su lugar. Al ver esta escena tan tierna, Il se sintió como un extraño. Pero la realidad era otra. Durante el tiempo que Sasha estuvo inconsciente, el sacerdote aseguró que la niña estaba bajo una maldición. Il corrió bajo la lluvia para traer un objeto sagrado, lo que ayudó a que Sasha mejorara. Parece que el ciclo de 100 vidas es un asunto complicado. Sasha decidió en secreto que encontraría a los culpables. Su madre le susurró una oración al oído, deseando que la niña creciera sana. Desde entonces, Sasha dormía protegida dentro de una barrera mágica. Afortunadamente, no volvió a tener pesadillas, aunque seguía con un poco de fiebre. Al cumplir los 9 meses, Sasha finalmente pudo dar sus primeros pasos. Se tambaleó y cayó directo en los brazos de su padre, quien no paraba de elogiarla. Incluso los guardias estaban emocionados, diciendo que aquello era algo realmente elegante y espectacular. Luego su padre recuperó la compostura. Llamó a 2 caballeros para preguntarles por su entrenamiento. Ambos estaban muy seguros de sí mismos. El padre decidió organizar un torneo de lucha en el festival, para poner a prueba su fuerza real y ver si eran capaces de proteger a su amada princesa. Mientras tanto, se escucharon unos pasos ligeros en el pasillo. Roro entró de golpe en la habitación y abrazó a Sasha, la protagonista del festival, para contagiarse de su buena energía. En ese momento, la madre estaba angustiada por el vestido de su hija. Las sirvientas tuvieron una idea genial. Propusieron usar el vestido amarillo que ella usó en su primer festival. La madre aceptó la sugerencia de inmediato. Todos se pusieron manos a la obra con entusiasmo, decididos a crear el traje más hermoso para Sasha. Los caballeros también entrenaban 300 veces al día.
Finalmente llegó el día del festival. Sasha estaba siendo alimentada. Un grano de arroz cayó de la cuchara. Y si no llega a ser por los reflejos de la criada, habría manchado su vestido perfecto. Sasha se quedó confundida. Pero intentó consolar a la criada balbuceando. Con la llegada de Il, el festival estaba a punto de comenzar, sin saber que un incidente estaba en camino. Cuando su hija le dio su primera bendición, el valiente padre se puso tímido como un niño. Estaba sumergido en un mar de felicidad. Justo hace un momento, con la llegada de Damián y Roro, el festival arrancó por fin. Sasha, la protagonista del evento, apareció, de la mano de Il ante todos. Sus hermanos mayores dieron la bienvenida con maestría. La presión recayó sobre la pequeña de 7 meses. Todos la miraban con expectación. La niña solo soltó un balbuceo. Y el ambiente en el lugar estalló de emoción. Il miró a Sasha en sus brazos, pidiéndole una bendición solo para él. Ella no se guardó nada. Se aferró con fuerza al pecho de Il. Y no dejaba de balbucear. Il se llenó de energía. Parecía que hoy tenía que aprovechar la oportunidad. Para que la niña pensara que, además de Damián, él también era alguien genial. De repente, se escuchó la voz del padre desde el coliseo. Saludaba con entusiasmo, para que Sasha lo viera. Después de recibir las bendiciones de su familia, el padre seguía manteniendo una actitud relajada. Pero al enfrentarse a los caballeros entrenados, su actitud cambió por completo. Con una técnica fluida y perfecta, tomó por sorpresa a su oponente. Mientras peleaba, les enseñaba una lección. Cuando la espada de madera del hombre cayó al suelo, quedó claro que el padre había ganado el duelo. Dio media vuelta presumiendo ante su familia. Luego fue el turno de Il contra un caballero de 10 años. Il usó su técnica de espada superior y se llevó la victoria. El festival llegó a su etapa final. A pesar de los ataques de Il, su padre se mostraba tranquilo. Sasha se dio cuenta de algo. Aunque Il no podía vencer a su padre todavía, conservaba una determinación increíble. Quizás en unos años llegaría a igualar su nivel. Solo esperaba seguir viva para verlo. Observando el duelo entre esos dos, Sasá no para de analizar cada movimiento táctico, con la esperanza de dejarle un legado a ella algún día. Al ver a su hermanita tan concentrada, al hermano le entra un poquito de envidia. Se arrepiente de no haberse anotado en el torneo y pierde la chance de lucirse frente a ella. En cuanto la espada de madera toca el suelo, la competencia llega a su fin. El padre, el gran patrocinador, gana como siempre. El club de fans entra en escena. Y por primera vez en su vida, su hija pequeña viene a darle su bendición. El padre está tan emocionado que casi se desmaya. La madre, viendo lo presumido que se puso el duque, no duda en darle un correctivo frente a todos. Mientras tanto, en la capital todos disfrutan del banquete del duque. Gracias a la pequeña dama, la gente se da un festín. Y lógicamente, por este bebé que no conocen, tienen una curiosidad tremenda. Cuando el carruaje del duque cruza la ciudad, la multitud se lanza a las calles, bloqueando el paso por completo. Todos mueren por ver la carita de la pequeña Sasá. La familia siente el calor de la gente. Y todos coinciden en algo. El padre es un líder ejemplar y muy querido. De pronto, el caballero que debía estar descansando aparece. Y le ofrece a Sasá un ramo de flores. Ante un caballero tan leal, Sasá se siente un poco pequeña. Cuando ella era caballero en su vida pasada, todo el mundo temblaba de miedo al verla. Pero los sentimientos de esta nueva vida están cambiando a la niña poco a poco. Por la noche, Ille le trae un biberón a Sasá. Y no para de preguntarle si se vio guapo hoy. Sasá simplemente gira la cabeza.
Y suelta un suspiro en silencio. Un mes pasa volando. Mamá anota cada detalle de la vida de sus hijos. En este tiempo Sasá no solo conquistó el sofá, sino que ya le salieron sus primeros dientitos. Como hoy celebraron el gran hito del sofá, con una fiesta de escalada épica. Las criadas cayeron rendidas por la noche. Sasá se sienta y empieza a conjurar. De la nada aparecen unas alas magníficas. Mi reina. Cuánto la he extrañado. Él es el guerrero de confianza de Sasá. Chocolate. Su misión es rastrear al bebé de sus pesadillas. La princesita tiene el don de hablar con animales. Una mascota divina única en el mundo, que ante ella se porta como un perrito faldero. Sasá le ordena a Chocolate encontrar al culpable de sus pesadillas. Y de paso investigar cómo funciona este mundo. Quiere hacer algo por su familia, antes de que llegue el fin de los tiempos. Como el subordinado más fiel del antiguo rey demonio, Chocolate se pone en marcha de inmediato. Resulta que este mundo tiene un imperio y dos reinos. Un estado poderoso bajo el mando del Papa, rodeado de naciones más pequeñas. El Imperio Victoria, lleno de magia y poder, codicia el control total del continente. Cerca de la mansión del duque, han levantado una misteriosa torre de magos. Quizás escondan secretos que nadie debe saber. ¿Estará ahí quien invade sus sueños? Pero ahora sus fuerzas son limitadas. No hay forma de explorar el imperio todavía. Menos mal que tiene a su familia cerca. Crecer así le quita un poco de ansiedad. Enclosed Chocolate se sorprende. Es la primera vez que ve al rey demonio tan relajado. Como los humanos normales no ven a Chocolate. Sasá lo lleva con ella a todos lados. Bebé, ¿ya tienes un perrito? Sasá se queda en shock al oír eso. ¿Ille puede ver a su mascota divina? Aunque él cree que es solo un peluche común. Justo cuando intenta tocarlo, Sasá lo detiene justo a tiempo. Lo que sigue son horas de charla sin sentido por parte de Ille. A donde sea que Sasá vaya, Ille la sigue hablando solo sin parar. Y pensar que este parlanchín no era así antes. Un genio que caminaba solo a los 6 meses. Pero que al año se hundió en un silencio absoluto. Llamaron a 1000 médicos y nada funcionó. Hasta que un día Ille por fin habló. Con la mirada perdida les preguntó a sus padres: ¿se supone que tengo que hablar? Poco después sus padres fallecieron. El padre de Sasá se lo trajo a vivir con ellos. Y así el chico empezó a mejorar. Pero lo raro es que Ille y Roro casi ni se cruzan palabra. Ni siquiera Chocolate sabe por qué. Así que Sasá es ahora el blanco de sus ataques de charla. Él hasta sueña que algún día Sasá le diga algo lindo por fin. El cumple de Sasá está a la vuelta de la esquina. E Ille ya está pensando qué regalarle. Sin darse cuenta, ya lleva un año viviendo en esta casa. Los recuerdos cálidos pasan por la mente de Sasá. Solo quedan 19 años para que la maldición se cumpla. En eso, la niñera les pregunta: ¿no han visto a la señorita Roro? Le pedí que viniera a buscarlos. Pero Roro ya estaba ahí hace rato, escondida tras un árbol observándolos. Recordando la primera vez que vio a Ille, Roro se presentó con toda la energía del mundo. Pero Ille la trató con total indiferencia. Y así fue en cada encuentro posterior. Con el paso del tiempo, Roro perdió esa chispa que tenía al principio. Por fin llega el gran día del cumpleaños. Las criadas se esmeran en arreglar a la niña. Antes cada cumple era una cuenta atrás hacia la muerte. Pero en esta vida el deseo de Sasá es solo escuchar un feliz cumpleaños de su familia. Mamá quiere que Sasá elija su propio vestido. Dicen que esto define cómo será su futura pareja. Mamá de pequeña eligió un vestido rosa, con una joya de color verde. Y años después, conoció a papá, de pelo rosa y ojos verdes.
mirando entre tantos vestidos de colores. Sasá elige uno al instante. Al llegar a la fiesta, Sasá ya se esperaba las exageraciones de su familia. Nada le sorprende a estas alturas. Pero esa estatua que parece de otro mundo, ¿a quién se le ocurrió semejante idea? No habrá sido él, ¿verdad? Al ver aparecer a Ille de repente, Sasá ya tiene el instinto de salir corriendo. Se da la vuelta y se queda ante el pastel gigante, admirando semejante obra de arte. De pronto se escuchan las voces de su familia a sus espaldas. Su padre carga a Sasá en brazos con toda la ternura del mundo. Todos están ahí unidos celebrando el cumple de la pequeña princesa. Sasá balbucea un gracias casi sin aliento. La música clásica empieza a retumbar en el salón. Y el duque la invita a su primer baile oficial. El hombre se inclina para quedar a su altura y la mira a los ojos, siguiendo el ritmo de la melodía. De un tirón levanta a Sasá por los aires. Pero ojo que esto no le hizo ni pizca de gracia a los invitados. Todos empiezan a protestar porque ellos también quieren bailar con la nena. Y por supuesto Enero no se iba a quedar atrás. Los dos se pierden en un baile mágico en medio de la pista. Así que esta fiesta de cumpleaños termina siendo todo un éxito entre risas y celebraciones. Su padre la arrulla hasta que se duerme, pero esta vez no tiene su barrera protectora. Y Sasá vuelve a encontrarse con ese extraño bebé en sus sueños. Tras un par de provocaciones pesadas, el bebé se transforma de golpe en un hombre adulto. Pero por más que intenta, Sasá sigue sin tener ni idea de quién es este tipo. El hombre decide darle una pequeña pista. Y en un parpadeo transforma a Sasá en la versión de su primera vida. Tal como él dice. Al poder mostrarle su pasado así de fácil, él es el único que realmente puede entenderla. Luego le pide perdón por lo grosero que fue la última vez. Y se esfuma del sueño sin decir más. Esto se está poniendo color de hormiga. La fiebre hace que sus recuerdos se vuelvan borrosos. Saca fuerzas de donde no tiene para invocar a Chocolate. Y cae desmayada en la cama por el esfuerzo. Para salvar a su hermana, ella decide dejar de esconder su poder mágico. Siendo esta la primera vez que su familia verá de lo que es capaz de verdad. Hace apenas unos momentos, Sasá le daba vueltas a las pistas del tipo misterioso, tratando de adivinar su verdadera identidad. ¿Será el culpable de que haya reencarnado? ¿O será otro viajero del tiempo como ella? Justo cuando se estaba rompiendo la cabeza, Chocolate le trae una noticia que la deja fría. Hay una energía mágica muy extraña detrás de las montañas. Y Sasá no puede evitar entrar en pánico. Siente que la maldición que lleva a cuestas ya empezó a propagarse poco a poco por todos lados. En ese instante Roro entra corriendo a la habitación y se lleva a Sasá a toda prisa con cara de preocupación. Ella pensaba que ya se venía el fin del mundo, pero resulta que solo era para avisarle que se van de viaje familiar. No sabe si reír o llorar por el susto. Pero la verdad es que irse de vacaciones con su familia era algo que solo le había escuchado a sus amigos en su primera vida. Su madre nota que Sasá está toda tiesa de los nervios. Así que la carga y la acerca a la ventana del coche, para que sienta la brisa fresca del verano. Y ahí es cuando por fin se relaja un poquito. No tardan nada en llegar a su destino, donde el jefe del pueblo ya los esperaba en la entrada. Como es la primera vez que Sasá sale de casa, se pone a practicar diferentes formas de caminar con estilo. De repente oye a unas señoras murmurando a sus espaldas. Y resulta que solo están fascinadas con lo inteligente y linda que es la pequeña princesa. Le hacen señas para que se acerque a recibir unos dulces, para no preocupar a su mamá. Sasá intenta rechazar la invitación de las desconocidas, pero las señoras son terquísimas y no paran hasta darle algo de comer. En eso su madre se acerca a ver qué pasa. Y con su permiso, Sasá extiende sus manitas toda tierna
Su educación y dulzura se ganan el corazón de todas las señoras. Agarra un trozo de sandía con ganas y le mete un mordisco tremendo para probarla. Está muchísimo más dulce de lo que imaginaba. Al ver a todos tan felices y sonrientes, Sasá se anima y pide otro pedazo más. Esa sensación tan cálida y nueva empieza a llenar el alma de la pequeña. Cuando por fin llegan al alojamiento, los niños ya están desesperados por salir a jugar. Roro ya se puso sus aretes de conejito y se cambió de ropa para la ocasión. Su hermano se puso un traje de ciervo muy conectado con la naturaleza. Pero Sasá es el contraste total, vestida de pequeña tigresa. Se ve traviesa a más no poder. El padre les prepara unos botes, listo para armar una guerra de agua en pleno calor de verano. Roro está que salta de la emoción y se pone a bailar ballet ahí mismo con su papá. Los tres se suben al bote entusiasmados, mientras el padre hace todo el trabajo pesado en el agua como un motor humano. Justo cuando le estaba dando velocidad al bote de Sasá, un viento maldito aparece de la nada, y la corriente se vuelve súper violenta en un segundo. Así nomás y frente a los ojos de todos, Roro es arrastrada por el agua hacia lo lejos. Va a una velocidad de locos. Y justo antes de que se estrelle contra las rocas, Sasá decide que ya fue suficiente secreto y usa lo poco que le queda de energía para intentar guiar a Roro de vuelta a la orilla. Pero hoy su magia parece que tiene vida propia y no le hace caso. Solo alcanza a ponerle un escudo protector a su hermana. En ese preciso momento el viento cambia de golpe, y esa ráfaga oscura se lanza directo contra Sasá. En el último segundo, su padre, haciendo un esfuerzo sobrehumano, logra atrapar el bote de Roro y abraza a su hija con todas sus fuerzas. Le dice que no tenga miedo, que papá está aquí con ella y no la va a soltar. Por fin todos pueden respirar tranquilos. Pero Sasá sabe que esa magia extraña tiene exactamente el mismo olor que el tipo de sus sueños. Está furiosa a nivel Dios. Su conciencia se nubla y se siente impotente porque en sus 99 vidas pasadas siempre fue alguien poderosa. Y justo en esta le tocó ser una niña enfermiza. Ya es la cuarta vez que se desmaya así de la nada, al ver a su hija tan demacrada. A la madre se le rompe el corazón en 1000 pedazos. Sasá le echa la culpa de todo al idiota del sueño y jura que se va a vengar por lo que le hizo a su familia. Poco después su madre le trae la cena a la cama. Pero justo cuando le va a dar el primer bocado, ese viento maldito sale de la nada y hace volar la comida. Su madre, que no entiende nada, piensa que a Sasá simplemente no le gustó lo que preparó. Sasá no puede explicarle lo que está pasando realmente, pero se muere de miedo de que su mamá la malinterprete. En eso llega el padre, y los dos empiezan a preguntarle una y otra vez: ¿por qué está tan de mal humor? Dicen que a Midal y a Roro también les daban esos berrinches, pero que siempre se les pasaba hablando. El padre se sienta al lado de Sasá y con toda la paciencia del mundo intenta educar a la pobre niña que no tiene la culpa. A partir de ese día, cosas raras como esa empiezan a pasar a cada rato. Incluso su padre sale lastimado por estos incidentes. Está claro que el plan de ese tipo es lograr que todos terminen odiando y aislando a Sasá. Pero se va a quedar con las ganas porque su plan no va a funcionar. En esta vida, el amor de su familia es muchísimo más fuerte de lo que él se imagina. Y así este viaje lleno de desastres por fin llega a su fin. De vuelta en la mansión, ¿qué nuevos peligros acechan a Sasá? Desde que apareció su hermanita, el tiempo a solas de Lolo con mamá es cada vez más escaso. Papá y Damián ni siquiera entran en el ranking de prioridades. Cada vez que ve a Sasá, con ese cabello negro y ojos rojos igualitos a mamá, Lolo siente un deseo incontrolable de tenerla solo para ella. Buscó por cada rincón de la mansión del duque, hasta que por fin encontró el rastro de su pequeña hermana en el cuarto de juegos.
Pero ahí estaba Mikai, a solas con Sasá. Lolo se quedó observando desde las sombras, al acecho. Mikai no paraba de intentar ganarse su favor con atenciones. Pero la pequeña parecía no querer saber nada de él. Maldito Mikai. ¿No ves que nuestra Sasá ya dijo que no le gustas? Lolo moría por ir a darle una lección. Pero Mikai. Para Lolo, él es alguien realmente aterrador. Recordó todo lo que se esforzó para poder volverse cercana a Sasá. Con eso en mente, Lolo decidió rescatar a su hermana de las garras de ese demonio. Al día siguiente, Lolo aprovechó la hora de la siesta y se adelantó para ver a Sasá. Por experiencia propia sabía que el pesado de Mikai solo aparece después de la cena, con esa ventana de tiempo libre. Lolo tomó la manita de su hermana, decidida a sacarla de ese lugar lleno de dramas hoy mismo. Usó como excusa que Sasá no conocía el resto de las habitaciones. Y se inventó un juego, una gran expedición por la mansión. Justo lo que Sasá quería. Ya le había ordenado a Chocolate investigar la estructura de la casa. Pero aún no había tenido oportunidad de verla con sus propios ojos. Pero al oír lo de la aventura, los guardias y las criadas se apuntaron de inmediato para unirse. Lolo agitó las manos rechazándolos enseguida. Les dijo con firmeza que este era un juego secreto solo para ella y Sasá. La astuta criada intentó tentarlas con dulces, pero Lolo se mantuvo firme en su negativa. Con miedo de caer en otra trampa, tomó a Sasá de la mano y salieron corriendo. Poco después de la cena, Mikai llegó al cuarto de Sasá, pero lo encontró totalmente vacío. Mientras tanto, Lolo, armada con un mapa casero, comenzaba su gran expedición, sin saber que guardias y criadas las vigilaban en secreto para protegerlas. Y mientras más gente se sumaba a escondidas, Lolo finalmente abrió la puerta de la primera habitación. Sasá sintió de inmediato un aura asesina y extraña salir de ahí. Tras unos golpes en la puerta, papá abrió de par en un instante. Al ver que eran sus hijas, las invitó a pasar de inmediato. Resulta que el aura asesina era puro estrés laboral. Todo el mundo estaba suspirando y agobiado. Sasá pensó que eran un montón de empleados dignos de lástima. Papá ordenó a 2 subordinados que el mayordomo trajera bocadillos y que se tomaran 2 horas de descanso antes de seguir con la reunión. Cuando todos se fueron, papá les preguntó ansioso a sus 2 princesitas qué necesitaban. Lolo respondió que ella y Sasá querían ver lo guapo que se ve papá trabajando, y también ver su lado más imponente. Pero cuando papá decidió ir al campo de entrenamiento, Lolo soltó un no, por puro instinto. Papá se quedó sin palabras al oír las extrañas explicaciones de Lolo. Sasá se dio cuenta de que su hermana solo quería evitar a Mikai. Al ver que sus hijas ya se querían ir, la cara de papá se nubló de tristeza. Lolo le dio unas palmaditas cariñosas al duque, imitando el tono de mamá, advirtiéndole que debía concentrarse en su trabajo. Al ver que habían pillado sus intenciones, Sasá no pudo evitar soltar una risita por lo tierno de la escena. Los 2 se quedaron helados al instante. Era la primera vez que padre e hija veían una sonrisa tan pura y sanadora en Sasá. Papá le apretó las mejillas a Sasá, preguntándole si le divertía tanto verlo ser regañado. Y así fue como Sasá y Lolo disfrutaron de su primera gran parada. Con bocadillos y su mapa en mano, se prepararon para la siguiente habitación. Pero algo inesperado sucedió. El chico solo quería unirse a la aventura, pero su hermana, siempre tan dulce, lo rechazó con un grito desesperado. Hacía apenas un momento, Lolo planeaba su expedición con Sasá. Tras terminar esa primera parada tan divertida, Sasá resbaló por accidente. En ese instante crítico, una escena del pasado cruzó la mente de Lolo como un rayo. Mamá no la había regañado. Al contrario,
le enseñó con ternura que debía cuidar a su hermanita con mucha más atención. Los ojos de Lolo empezaron a llenarse de lágrimas. Era lo último que alguien quería ver. Sasá le dio unas palmaditas en el pecho a su hermana, indicándole que estaba bien. Eso hizo que Lolo se sintiera peor. Y de repente rompió a llorar a moco tendido. Si Sasá es una princesa, yo seré el caballero que la proteja. Esta vez, yo cuidaré de mi hermana. Lolo apretó con fuerza la mano de Sasá. Sasá se quedó en shock por la reacción tan repentina. Increíble. ¿Cuándo se volvió mi hermana tan rápida? Pronto llegaron a la cocina escoltadas por Lolo, para disfrutar del espectáculo del chef. Tomaron el té con mamá en el jardín secreto. Jugaron a las escondidas entre las sábanas blancas que las criadas tendían. Y el último destino de hoy era la biblioteca. A diferencia de la elegancia noble de su hermano, la voz delicada de su hermana era como una brisa de verano. Le daba una calidez que nunca antes había sentido. Quizás por el cansancio de tanto caminar. O porque la voz de Lolo era demasiado relajante. Sasá, justo frente a los ojos de su hermana, se quedó profundamente dormida, muy a gusto. Al ver a esa cosita tan linda durmiendo, el corazón de Lolo se derritió por completo. Se quedó ahí, observando a Sasá en silencio, pensando que su hermana era la más adorable del mundo entero. Intentó acariciar su manita, y Sasá la sujetó por instinto mientras dormía. Así pasaron las dos, bañadas por la luz de la tarde. Al ver a sus dos hermanitas dormidas, Damián las cubrió con una manta con mucho cuidado, y se hizo un huequito para dormir con ellas. Sin darse cuenta, la expedición ya llevaba un mes entero. Aparte de para dormir, Sasá casi nunca estaba en su cuarto. Así que había algo que la hacía sentir un poco mal. Mikhail iba a buscarla todos los días para jugar, pero siempre se iba con las manos vacías. Después de pensarlo mucho, Sasá decidió tomarse un día de descanso mañana. A la mañana siguiente, Lolo apareció en el cuarto de Sasá como siempre, con los dulces favoritos de su hermana y su eterno mapa casero de siempre. Sasá no sabía qué hacer ante tal dilema. Al final parece que alguien va a terminar con el corazón roto. Justo cuando ambos estaban concentrados en el mapa, se escuchan unos pasos acelerados afuera de la habitación. Por fin Yer logró alcanzarlos. Viene preparado con su mochila de expedición. Es obvio que se muere por unirse a la aventura. En ese instante la cara de Lolo cambia por completo. Agarra con fuerza la manita de su hermana pequeña y rechaza la petición de Yer con una furia casi histérica. Esto deja a los otros dos totalmente confundidos, creando una tensión que se puede cortar con un cuchillo. El frío duque sonríe por primera vez, mientras su hermana se deshace en un mar de lágrimas. Pero vamos un poco atrás. El chico pidió unirse al juego de la exploración, y Lolo lo mandó a volar de la forma más tajante posible. Nadie en el lugar entiende qué está pasando. Por más que Yer insiste y pregunta, Lolo se niega a soltar ni una palabra sobre su rechazo. Esto tiene a Yer completamente frustrado. No logra procesar el porqué. ¿Por qué Lolo lo odia con tanta intensidad? Sasá solo balbucea a un lado sin entender nada. Yer intenta ganarse a la pequeña para entrar al grupo, pero eso solo hace que Lolo explote más fuerte. Simplemente no lo va a permitir. Cree que Yer solo está fingiendo la dulzura de Damián, solo para robarle el cariño de su hermanita. Al oír eso Yer reacciona por instinto, con esa mirada gélida que le sale natural. Se pone en jarras jurando que no está imitando a nadie. Pero Lolo ya cerró los oídos a cualquier explicación. La pelea está que arde. Dice que Sasá lo odia tanto como ella, que ni sueñe con volver a jugar con ellas. Y es la primerísima vez que ven a la siempre dulce y dócil Lolo soltar unas palabras tan hirientes. El ambiente se pone pesadísimo.
Da miedo que en su ataque de rabia, ella termine cometiendo una locura en cualquier momento. Está claro que la situación pinta muy mal. No es algo que se vaya a arreglar con un llanto o pidiendo perdón así de fácil. De repente, Yer suelta que Sasa en realidad no le tiene asco. Ignora por completo los gritos de la hermana mayor y se pone a juguetear con la pequeña Sasa. Lolo agarra a su hermana y ya se dispone a irse. Ahí es cuando Yer por fin capta la gravedad del asunto. Le dedica a Lolo su primera sonrisa real y le ruega que por favor lo deje ir con ellas. Pero esto solo termina de desquiciar a Lolo. Su grito de rechazo retumba por toda la mansión, mientras las lágrimas le corren sin control. La frialdad pasada de Yer ya le dejó una cicatriz profunda, y no piensa dejar que su hermana pequeña se quede al lado de alguien tan vacío. Lolo está tan herida que Yer finalmente empieza a cuestionar sus propios actos. En ese momento la puerta de la habitación se abre. Resulta que todos estaban escuchando afuera. Sus padres querían que ellos resolvieran sus rollos solos, porque si la familia intervenía a la fuerza, incluso alguien tan maduro como Yer se sentiría rechazado por el resto del mundo. Al final del día, es solo un niño que acaba de perder a sus padres. Damián lo entendió y por eso se acercó con calma, paso a paso hasta ganarse su confianza. Pero Lolo no puede verlo así. Ella solo siente ese hielo que él lleva en la sangre. Piensa que solo actúa como Damián por conveniencia. Y si a eso le sumas que siente que le quita a su hermana, es lógico que lo deteste con toda su alma. La pobre Lolo intentó ser buena y fue rechazada 1000 veces. Y eso es una verdad que nadie puede negar. Puede que Yer ahora entienda que la regó en grande. Esta vez Sasa no lo va a ayudar desde las sombras. El que hizo el nudo es el que tiene que desatarlo. ¿Cómo saldrá Yer de este tremendo lío?